Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a hablar sobre el tema de la minería responsable en el Perú, porque lo que busca el gobierno, las autoridades, está centrado en garantizar justamente una minería, pero cumpliendo los estándares internacionales de medio ambiente. Vamos a hablar sobre el particular con el congresista Juan Pari, que es representante por la región Tacna. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, creo que todo el país conoce de que tenemos un sector minero, pero un sector minero a veces con mucho cuestionamiento. Hemos tenido un conjunto de problemas, hay más de 200 conflictos de orden ambiental que son parte de un pasivo social y de gestión que lamentablemente lo arrastramos de muchos años y de gestiones de gobierno anteriores. Pero yo creo que la gran mayoría del país apuesta por la minería, ¿no? Pero como decía yo en la presentación, una minería responsable que cumpla justamente los programas de adecuación al medio ambiente, los PAMAs. Bueno, cuando se habla de responsabilidad, en primer lugar tenemos que pensar en lo siguiente. A veces las empresas mineras están pensando en la viabilidad de su proyecto minero. Ya. Y solamente en la viabilidad del proyecto minero. Eso está mirando un lado del interés que tiene el sector en concreto. Pero aquí hay que pensar no solamente en la viabilidad del proyecto minero, sino en la viabilidad del desarrollo del espacio territorial donde está la empresa minera. O sea, no puede estar separadas las dos viabilidades. Si hay un nivel de encuentro en esas dos viabilidades, obviamente el escenario de conflicto se vuelve más lejano. Pero lamentablemente los conflictos están ocurriendo por eso, o sea, cuando solamente se piensa en la explotación minera y no se está pensando en el desarrollo sostenible de una región, de una localidad, no se está sintiendo el impacto positivo de una empresa minera y al contrario, se siente el impacto negativo, con pasivos ambientales, con irresponsabilidades de orden social, con incumplimiento de compromisos, y entonces se va generando todo un escenario nada bueno para el país. Eso tiene que cambiar. Y aquí hay ¿Eso está ocurriendo en Tacna, por ejemplo? Ocurre en Tacna y ocurre en el país. Y yo quiero indicar lo siguiente. Por ejemplo, hay una propuesta del SEACE y no está puesto en la agenda de la discusión pública y en la discusión parlamentaria. Son otros temas que se están debatiendo. Lo de SEACE tiene que ver con una propuesta sobre la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Es una propuesta interesante, no hay que ponerlo en debate público. Y sin embargo, siendo un tema tan gravitante, los temas en el debate público son otros. ¿Esto le corresponde directamente a Energía y Minas o al Ministerio de Ambiente? La evaluación de impacto ambiental sobre el SEACE se está tratando de pasar la responsabilidad de los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente. Claro. ¿Por qué tiene que separarse? O sea, lo que el Ministerio de Energía y Minas promueve el desarrollo de la inversión minera y tiene que tener el contrapeso dentro del Estado para poder evaluar los temas de orden ambiental. Y es por eso que se propone un nuevo sistema de evaluación de los EIAs. Y eso creo que es fundamental. El Ejecutivo ha trabajado una propuesta, pero lamentablemente no es parte de la discusión pública, siendo un tema importante. Son otros temas que están ahí, que se entrevista o no se entrevista a Fujimori, se habla de otros temas, pero lo fundamental no se está discutiendo. Este es un tema vital para muchas poblaciones del Perú, donde están justamente la inversión minera. Sobre este particular, ¿qué establece? ¿Usted ha tenido la posibilidad de leer este informe, esta propuesta que se ha alcanzado? Sí, ahí hay temas que yo creo que son gravitantes. No se puede estar haciendo un estudio de impacto ambiental a corte de lo que pide el cliente. Tiene que ser de acuerdo a las exigencias de la realidad. El principio de la realidad tiene que imponerse. Así es. Y eso implica lo siguiente. Por ejemplo, en este momento el EIA se hace un listado de elementos y de factores que desvinculados de los sistemas productivos. Por ejemplo, esta es la composición florística, etcétera, etcétera, pero ¿qué tiene que ver eso con el proceso productivo concreto? Y si no hay un análisis de vinculación con el proceso productivo concreto, simplemente no nos ayuda absolutamente para nada. O inclusive el recurso agua se ve en términos de calidad y cantidad. Pero no es solamente eso. ¿Qué significa el agua en términos productivos? ¿Qué significa el agua en términos de uso concreto? Riego, posibilidad de ampliación de la capacidad de carga animal, por ejemplo, en sociedades pastoriles, donde normalmente se realizan los proyectos mineros. Eso no se estudia, no se establece. Y no solamente el tema de las variables, sino es el tema inclusive del procedimiento. Porque hay que ver quién hace el estudio de impacto ambiental, cómo se hace,
cómo se monitorea la implementación de ese estudio y de las medidas de mitigación que existen, cuál es el nivel de participación de las comunidades y de las poblaciones en la vigilancia de los compromisos que se establecen ahí. Esas cosas por ahora no están claras. ¿Estos monitoreos no son permanentes por parte de Energía y Minas en la actualidad, congresista? Sí, pero es por parte del Ministerio de Energía y Minas, pero con un equipo muy reducido. Ahí está la OEFA, es la que tiene la función. Pero sin embargo, aquí lo que hay que incentivar es el monitoreo participativo de las poblaciones. Si no se incentiva el monitoreo participativo de las poblaciones, el elemento de conflicto sigue latente. El nivel de credibilidad se va a lograr en la medida de que se involucren las poblaciones locales en este monitoreo. Es decir, sí, pues, ¿estamos dañando o no estamos dañando? ¿Estamos superando o no estamos superando? ¿Estamos mitigando o no? ¿Quién es el más interesado para esto? Son las poblaciones locales. Y en todo caso, ese es un tema que hay que debatir. Y lamentablemente no se está poniendo en la agenda pública ni en la agenda de Congreso un tema tan importante. Pero la unidad de conflictos o de prevención de conflictos sociales no, digamos, ha puesto dentro de su agenda este aspecto, porque lo que usted dice es vital. Si la gente participa, disminuyen los conflictos sociales. Claro, es que esta unidad lamentablemente siempre ha actuado por los efectos. Se presenta el tema, actitud de bombero, apagar el incendio. Eso no es así, es prevención. Y cuando hablamos de prevención estamos adelantándonos al tema. Y adelantándonos el tema implica contenidos concretos de cómo es que se está estableciendo este sistema. Por eso es vital qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, cuál es el nivel de participación de la población local en relación a este tema, qué tipo de indicadores se están tomando para el estudio de impacto ambiental. Hay que considerar de que las poblaciones locales tienen sus propios indicadores. Si bien es cierto que hay indicadores sofisticados de carácter científico, técnico, las poblaciones locales tienen indicadores concretos. Ellos saben cuándo hay calidad de agua buena o calidad de agua mala. Eso lo ven por indicadores biológicos totalmente claros. Hay que rescatar el conocimiento local para poder dar ese tipo de lectura. Usted integra la Comisión de Energía y Minas, ¿verdad? ¿Les ha llegado información sobre las condiciones actuales de la minería en el Perú? Si hay una minería responsable o no, una minería que garantiza el medio ambiente. Yo creo que hay, una información sistematizada al respecto no lo hay. Pero sin embargo, yo he podido ver algunas reacciones positivas de algunas empresas. Ya, pero son reacciones todavía positivas, pero muy tímidas. Parece ser que tienen miedo de ponerse la valla más arriba. Por lo menos que asuman los estándares de sus países de origen. Pues sería interesante que las empresas mineras pongan los estándares ambientales de mi país de origen. Pero no, porque somos un país que no tenemos el nivel de exigibilidad, entonces ellos hacen lo que sea, y eso no puede ser. Entonces, en primer lugar, creo que una empresa responsable tiene que ver el tema no solamente de la viabilidad y el aporte de desarrollo local, sino la posibilidad también de generar, y eso es la posibilidad del Estado, de cómo es que utiliza o aprovecha la oportunidad de la presencia minera para poder desarrollar economías mucho más sostenibles para la región. Ese es un tema gravitante, porque después del mineral, ¿qué? Después de la oportunidad, ¿qué? Ese es un tema que tenemos que debatir, o si no, simplemente se nos diluye la oportunidad y simplemente queda ahí un gran hueco, y ahí tenemos hablamos problemas. de minería, hablamos, claro, de resultados, ¿no? En cuanto a cantidad, en cuanto a producción, en cuanto a empleo, pero sin embargo se deja aparecer al final el tema relacionado a si esta es responsable o no, si la extracción del mineral se desarrolla cumpliendo los estándares internacionales. Ahora, el tema de responsabilidad a veces es un tema muy usado por los... más utilizan la responsabilidad social, ¿no? Sí, la minería, con las utilidades se construyen colegios, se construyen algunas carreteras, se mejora la infraestructura del pueblo. Sí, pero ahí tenemos que ser claros, esa situación, nosotros aportamos para acá lo minero, eso es, simplemente ese es un porcentaje del impuesto a la renta que se redistribuye en los espacios territoriales donde hay la mina, y hay que decirlo con claridad, eso es una realidad. Lo que hay que pensar más bien cómo es que se empieza a entender el compromiso de la empresa minera en el espacio regional. Y esa es la nueva minería, más que el discurso de la responsabilidad social, porque es un discurso muy utilizado en este mundo globalizado. El término es cómo generamos una nueva minería que concerte y permita y viabilice el desarrollo de nuevas economías sostenibles. Eso es nueva minería. Porque si no, simplemente estamos pensando en la posibilidad de tener grandes ganancias, grandes beneficios como empresa, y olvidarnos de la realidad y el espacio que les permite tener esas ganancias.
La implementación de la ley de consulta previa, ¿no sería un buen paso, digamos, para que la población de alguna manera opine respecto a si es viable o no un proyecto minero? Es un buen paso que permite viabilizar nuestro convenio con la OIT, pero sin embargo yo creo que hay que avanzar más y creo que una de las cosas y de los cuellos de botella es de que los estudios de impacto ambiental tengan que hacerse adecuadamente. Tiene que haber una lectura real de la realidad y una lectura que implique no solamente la comprensión técnica de los actores mineros, sino la comprensión de las poblaciones locales y que compartan ese estudio de las poblaciones locales. Eso lo van a hacer en la medida que ellos tengan la participación plena en el proceso. Denuncias, digamos, de poblaciones que se han visto afectadas por la explotación de las mineras? Sí, entonces inclusive la forma en que se aprueban los EIAs. Mira, 2 días antes de la audiencia pública les entregan unos folders así grandototes y para traducirlos simplemente no se entienden. Entonces, ¿qué tipo de participación es eso, no? Por eso es bueno un poco sintonizar el diálogo, sintonizar las variables, entender también las lecturas que tienen las poblaciones locales, qué tipo de indicador y cómo ellos están concibiendo su territorio, es importante. Hay que dejarse de soberbias, hay que empezar a entender de que las poblaciones locales tienen también lecturas, y esas lecturas hay que respetarlas. Hay que desarrollarlas, hay que conversarlas. No quiere decir de que hagamos simplemente un santiamén, ese tipo de lecturas, sino hay que dialogarlas, y eso es lo fundamental. Permítame ir un poco hacia otro tema que se relaciona con su región, con Tacna, congresista, que tiene que ver con la minería. ¿Cómo está avanzando o se está trabajando en el tema minero en su región? Ahí lamentablemente tenemos la presencia de una empresa minera que está a más de 50 años, es la SAU del Perú. Ellos han tenido una historia muy negra de botar los relaves 30 años en el mar, es parte de la negra historia de la empresa. Tacna tiene un nivel de exigencia frente a la empresa porque así como ahora se discursa y se dice que las poblaciones locales tienen que adaptarse al cambio climático, tienen que implementar nuevas tecnologías, las empresas también tienen que hacerlas. La Sauder no tiene que estar tomando siempre agua nueva, agua dulce, agua de mejor calidad para su uso minero. Tiene que empezar a reciclar el 100% de su agua y utilizarlo, tiene que empezar a desalinizar, buscar alternativas tecnológicas nuevas y adaptarse al cambio climático. Y no decir que son los campesinos los que tienen que adaptarse. Eso no, que asuman los que ganan más plata el tema, y creo que una nueva mirada sobre ese recurso tan fundamental, tan estratégico, creo que es importante. Y las empresas tienen que empezar a generar dentro de ellos cambios tecnológicos y adecuarse a las nuevas exigencias del mundo. Correcto. Congresista, solo para terminar, y conocer si alguna iniciativa que presentó usted respecto a mejoras en su región, en la región Tacna, en la zona fronteriza del país. Bueno, hay varias iniciativas y considerando el tema, ¿no? Nosotros hemos presentado una iniciativa de que todas las empresas extractivas tengan que reciclar su agua en el 100% y estas tienen que ser parte de la cuota de agua que reciban y empezar a dejar el agua dulce para consumo humano, para dejar el agua dulce para la agricultura, porque así tiene que ser. Y las empresas que reciben más plata tienen que empezar a traducir sus intereses en cambios tecnológicos fundamentales. Y eso es responsabilidad. Responsabilidad no es un discurso, responsabilidad es una práctica. Todas las empresas dicen somos empresas responsables, hacen su informe de todos los años y dicen somos responsables y informes muy bonitos, pero sin embargo el nivel de impacto de su supuesta responsabilidad no se nota. La responsabilidad se va a notar en la medida de que los indicadores de desarrollo de esa región sean positivas y sean mejores. Si no, simplemente es discurso. Le agradezco mucho, congresista, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. El congresista Juan Pari, representante de la región Tacna por la bancada del Partido Nacionalista Gana Perú, estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria.